Bendecidos, el cafecito de las 3. Aleluya. El Señor es maravilloso, el Señor es bueno. Y en esta tarde quisiera compartir con ustedes parte de lo que el Señor nos habló ayer en la oración intercesión. Todos los lunes oramos, intercedemos y sabemos que en los tiempos que estamos viviendo es el tiempo donde la iglesia está llamada. Todo, Jesús lo dijo, velad y orad. Vemos la importancia de orar sin cesar, la oración de acuerdo, la oración de intercesión es importante. Y una de las cosas que siempre le he dicho, ¿verdad? A mis hermanos, Dios habla hoy. Y cuando hablamos con el Señor, intercedemos, sabemos que Él siempre nos habla. Y ayer una de las declaraciones que Él nos dio es sabiduría de lo alto, de recibir sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios gobernándonos, siendo guiados, ¿verdad? Y nos dice la palabra en Santiago capítulo 1, verso 5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él les dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Y le pedimos al Señor la sabiduría. Señor, anhelamos la sabiduría de lo alto. Y sabemos que sabiduría es el conocimiento amplio y profundo que se adquiere mediante el estudio o la experiencia con el Señor. Y vemos que la palabra del Señor, cuando le pedimos a Él sabiduría, le estamos pidiendo a Él que nos guíe, que nos, en inglés, give us the insight. O sea, Dios sabe muchísimo, Él conoce el fin, Él conoce todo. Y cuando le decimos, Señor, necesito tu sabiduría, necesito tu instrucción en este momento. Y le pedimos, Señor, sabiduría de lo alto. Y ustedes saben que la Biblia nos habla de que hay una sabiduría que es de lo alto y una sabiduría que es terrenal, que es animal y que es diabólica. Y vemos, lo puedes ver en Santiago capítulo 3, y creo que lo tengo aquí, si no lo buscamos, gloria a Dios por Jesucristo, nos dice la palabra en Santiago 3, donde nos habla de la sabiduría terrenal y la sabiduría que proviene de nuestro Padre Celestial, y nos lo dice en Santiago 3, verso 14, dice, pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, y esa es la declaración que el Señor nos dio ayer en la oración intercesión, sabiduría de lo alto. Es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y aquí lo vemos claramente, la sabiduría que es de lo alto. Vemos que hay una sabiduría terrenal, animal, diabólica. Y vemos que hay confusión en esa sabiduría animal, terrenal y diabólica, pero en la sabiduría que es de lo alto, que proviene de Dios, es una sabiduría que es pura, es pacífica, vemos que es amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Y aquí lo vemos, escrito está en el nombre poderoso de Jesús. Y vemos que dice que si tiene falta de sabiduría, le pidamos a Dios. Me acuerdo cuando estábamos en una de las propiedades que estábamos alquilando en ese entonces, teníamos un contrato, un lease, y pues nos teníamos que mudar. Y entonces cuando le informamos al aquí se dice landlord, el que nos alquilaba, no sé cómo se dice en español, le dejó saber, mira, nos tenemos que ir, le dejamos la propiedad mejor de la que nos las entregaste. Él se enojó y entonces le dijo, si ustedes se van, me tienen que pagar el resto del tiempo que han estado aquí. Y yo creo que wow, eran como 10 meses o había meses, y estábamos allí en ese entonces pagando $2,900, y había que en este otro lado eran otras, ¿verdad? Finanzas. La cosa es que en ese momento, imagínate,
lo primero que salió, Señor, danos sabiduría. ¿Qué vamos a hacer? No sé qué voy a hacer. Y el Señor, así tan rápido, me pone en el corazón un rótulo que diga church. Y ahí mismo llamé a un señor que trabajaba con nosotros que nos hizo unos cuantos rótulos. Le digo, Mike, I need 2 signs, 2 rótulos que digan church, nada más church. Yo no sabiendo realmente, pero lo que hemos estado hablando y lo que hemos estado compartiendo con ustedes, la importancia de no cuestionar a Dios, sino obedecer. Dios sabe más que nosotros, yo no tengo que cuestionarle a Él, yo tengo que obedecer, Él sabe más que yo, muchísimo más. Yo aprendo del Señor. Y yo solamente fui obediente, busqué los signs que decían church. Mike me los hace esa misma tarde, me los trae, los pongo y los tenemos todavía los rótulos esos. Los pongo en la entrada del frente. Al otro día me llama Dean. ¿Qué tú estás haciendo? Tú no puedes poner eso ahí. Bueno, tenemos un list, somos iglesia y no, tú no puedes porque la propiedad no está puesta como de iglesia, o sea, es industrial, me vas a buscar problemas. Somos iglesia, no vamos a mentir, somos una iglesia. La cosa es que él dice, coge tus cosas y se pueden ir y no me deben nada, se pueden ir. ¿Y quién hizo eso? Dios. ¿Cómo yo me voy a imaginar en mi mente que poner un rótulo que dijera iglesia, en inglés church, era lo que iba a causar que él no nos cobrara, ¿verdad?, el restante del contrato y que nos dejara ir bien? Y una de las cosas que yo le dije a él, estamos orando para que una persona buena, you get a good tenant, que venga una persona buena después de nosotros. Rápido lo alquiló. Le dejamos el lugar súper limpio, mejor de lo que lo pintamos y todo, mejor de lo que no lo dio a nosotros. Y rápido él lo pudo alquilar. Y me lo he encontrado a él en las tiendas y eso, y no tiene nada, no le hicimos ningún mal. Pero vemos cómo Dios nos dio esa sabiduría de lo alto. Yo no sabía, pero Dios sí sabía qué era lo que había que hacer para que Él nos dejara ir sin tener ninguna, ¿verdad?, compromiso financiero que realmente no en ese entonces no lo podíamos cumplir. Pero cuando le pedimos a Dios, tenemos falta de sabiduría, le pedimos al Señor, Señor, yo necesito sabiduría, necesito que tú me hables, necesito que tú me guíes en esta situación, Padre, yo necesito tu guianza. Y vemos que Él nos las da. Él lo dice ahí mismo en Santiago 1:5, Él la da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. ¿Qué tenemos que hacer? Pedírsela. Señor, yo necesito sabiduría en el nombre de Jesús. Proverbios 2:6 dice, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. ¿Quién la da? El Señor. Estamos llamados a pedirle a Dios. ¿Cuántas veces usted coge el teléfono y llama a personas cuando en realidad lo que te pueden dar es su opinión? Pero Dios te da sabiduría, algo que te va a ayudar, que vas a ver el milagro, vas a ver la mano de Dios obrando a tu favor en el nombre de Jesús. Y por eso es importante que se la pidamos a Él. Proverbios 16:16 dice, más vale adquirir sabiduría que oro, más vale adquirir inteligencia que plata. Y esa es la verdad. Proverbios 13:10 dice, el orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejo, y el mejor consejero es el Espíritu Santo de Dios. El mejor consejero es el Señor. No esté escuchando opiniones de muertos. Es tiempo de escuchar al Señor Dios Todopoderoso. Y dice que el orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos sabios, consejos de Dios. Mateo 7:24 dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y este es Jesús hablando en Mateo 7:24. Vemos que cuando ponemos por obra la instrucción que Dios nos da, tenemos oídos para oírlo a Él y somos obedientes. No pidiendo ni tampoco esperando una explicación, sino obedientes a lo que Él nos dice. Oídos para oírlo a Él y hacerlo. Él sabe más que nosotros. Confiamos en Él, Él tiene cuidado de nosotros. Entonces aquí dice, mira, lo voy a comparar con un hombre prudente, un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Y cuando le pedimos al Señor sabiduría de lo alto,
Vemos que Dios te va a guiar, Dios te va a dar estrategias, Dios te va a dar, ¿verdad? Te va a ir guiando. Y entonces, ¿qué pasa con la gente que no tienen a Dios en su corazón? Van a ver a Dios en ti. Van a comenzar a ver al Señor en tu vida. Van a comenzar a ver que, ¿quién te dio eso? Es que sabemos que, entonces ahí, no, ese es Dios. Es el Señor. Dios habla hoy y lo mismo que Él está haciendo conmigo, quiere hacer contigo en el nombre de Jesús. Vemos que pueden dar testimonio, pueden discernir que Dios está en ti. Salmo 90:12 dice, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Amén. Proverbio 11:2 dice, con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría, el saber humillarnos bajo la poderosa mano de Dios en el nombre de Jesús. Proverbios 15:33, el temor del Señor imparte sabiduría, la humildad precede a la honra. Sabemos que en el temor del Señor, vemos que ahí está la sabiduría, cuando tememos a Dios por encima de las amenazas, por encima de lo que el mundo teme, tememos a Dios, Él es mi temor. Y vemos que el temor es una reverencia, una honra. Cuando tú temes a algo, tú te rindes. Y qué mejor que rendirnos ante Dios, ante el Señor, en el nombre de Jesús. Proverbios 10:8 dice, el de sabio corazón acta las órdenes, pero el necio y rezongón dice, va camino al desastre. El sabio de corazón. El sabio de corazón pone a Dios primero. El sabio de corazón es guiado por el Espíritu Santo de Dios sobre todas las cosas. Es guiado por Dios. Daniel 2:23 dice, a ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder. Me has dado a conocer lo que te pedimos. Me has dado a conocer el sueño del rey. Aquí vemos a Daniel glorificando al Padre, glorificando a Dios, dándole gracias por la sabiduría de poder interpretar, primero poder saber cuál era el sueño y luego interpretar el sueño del rey. Sabemos que eso solamente lo hace Dios. Isaías 28:29, también esto viene del Señor Todopoderoso, admirable por su consejo y magnífico por su sabiduría. Dios, Él mismo, o sea, cuando le pedimos la sabiduría, Él nos da su sabiduría. Le pedimos al Señor su guianza, le pedimos a Dios que sea Él dirigiendo nuestros pasos. Señor, sabiduría de lo alto para mi vida, sabiduría de lo alto, Señor, en estos tiempos que estamos viviendo. Son tiempos que no puedes confiar en la voz de otro, tienes que confiar en la voz del Señor, tener oídos para oírlo a Él. Dice, mis ovejas, yo las conozco y me conocen, oyen mi voz y me siguen a mí. Y por eso tenemos que saber discernir la voz del Señor. ¿Y cómo vamos a saber eso? Cuando conocemos su palabra, cuando conocemos su voz a través de la palabra y sabemos esto va de acuerdo con la palabra. Esto está en línea con la palabra del Señor. Entonces vas viendo cómo el Señor, cuando te da una palabra, siempre va confirmada con la palabra de Dios. Te da una palabra en tu corazón, va confirmada con la palabra del Señor. Y ayer en la oración e intercesión, una de las cosas que el Señor nos habló bien fuerte, y en esta semana lo seguiré compartiendo con ustedes, nos habló del alma. Nos habló que hay muchas personas que quieren recibir, pero se les hace difícil recibir porque están siendo guiados por el alma y no por el corazón. Y vemos que le creemos a Dios con nuestro espíritu. El alma tiene que ser renovada. Y entonces cuando leemos en los salmos, alma mía, espera en Jehová, alma mía, el alma tiene que ser renovada. El alma se tiene que sujetar al espíritu, pero el espíritu tiene que estar lleno de la palabra de Dios. Vemos que lo único que divide el alma del espíritu es la palabra de Dios. Y si la palabra no está abundando en ti, esa espada no está ahí dividiendo el alma del espíritu, entonces vas a vivir como el mundo en temor, vas a vivir incierto de lo que vas a hacer, dependiendo de una persona, cuando en realidad estamos llamados a depender de Dios y saber que su palabra es la verdad y Él tiene cuidado de nosotros. Ahora, en 1 Corintios 1:30 dice la palabra del Señor, dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría,
gloríese en el Señor. ¿A quién le damos la gloria? Le damos la gloria a nuestro Señor. O sea, vemos que Él ha sido hecho por nosotros sabiduría. Él es nuestra sabiduría en el nombre de Jesús. Mira lo que nos dice Romanos capítulo 1. Romanos 1:22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y eso es algo que tenemos que tener tanto cuidado en estos días que estamos viviendo. De no, dice la palabra, que no nos conformemos a este siglo, no te conformes con el mundo. Si estás de acuerdo con el mundo es porque has dejado la palabra. Porque el mundo nunca va a estar de acuerdo con la palabra de Dios. Ahora mismo, esta mañana, lo primero que leo, ¿verdad? Esto que me sale en mi celular es que el gobernador, que hemos estado orando por nuestro gobernador en el nombre de Jesús, nuestro gobernador de aquí de New York State, Cuomo, sabemos que las muertes han bajado y todo, pero él dice que no es por la oración ni tampoco por Dios. Ahí sabemos, hello, si Dios no es el que guarda la ciudad, en vano lo hacen los hombres. Sabemos que eso es una necedad lo que salió de la boca de este gobernador, pero sabemos que este gobernador firmó una orden hace meses atrás o el año pasado, no me acuerdo exactamente, para abortar niños aún en el tercer término del embarazo. Sabemos que realmente se tiene que convertir. No tiene a Cristo en su corazón, puede decir que es religioso todo lo que él quiera, pero sus acciones revelan que no lo es. Por lo menos hasta ahora, a menos que se haya convertido hace 10 minutos atrás. No sé si me están entendiendo. Un hombre que estaban riéndose y aplaudiendo cuando él firmó esa orden que podían matar a los bebés, los abortos, aún hasta el tercer término del embarazo. Hello. Vemos cuando él dice, no, la gente que están saliendo bien, no es por Dios. Ahí tú ves que es necio, de verdad. Dice el necio en su corazón que Dios no existe, que no hay Dios. Y por eso tenemos que orar por nuestros gobernadores y votar. Tenemos que votar. La iglesia tiene que moverse y oramos por personas, mujeres y hombres de Dios que entren a estas posiciones temerosas del Señor en el nombre de Jesús. Es muy importante. Y aquí dice, profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Y cuántas personas hay así? Porque se conforman a este siglo. Y yo declaro que usted que me está escuchando, usted no se conforma a este siglo, no se ha engañado. Si estás de bien con la gente del mundo es porque has dejado la palabra. Porque sabemos que siempre va a haber un choque, porque nunca se van a poner de acuerdo con lo que dice Dios. Cuando tú ves, dicen que un árbol que tiene fruto es que le tiran piedra, ¿verdad que sí? Cuando tú ves que no están de acuerdo es porque no estás de acuerdo, exactamente, porque no estás de acuerdo. Y dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Fíjate. Y vemos que vemos que Dios, su palabra es la verdad. Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y cuando nos sometemos y le pedimos a Él la sabiduría, vemos que no va a estar, jamás va a estar de acuerdo con el mundo. Porque vemos que el Señor es vida, en Él es luz, en Él no hay sombra de variación, Él es bueno, Él es luz, Él es vida. Mira lo que nos dice Timoteo, capítulo 1, verso 16, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No todo lo que dice, o no todo lo que brilla, o todo lo que dice, ¿verdad? Que es sabio o que es cristiano. Hello, las obras revelan. Tus acciones revelan realmente. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Tus acciones realmente revelan tu fe, tu confianza, tu certeza, tu convicción. Tus acciones, tus hechos. Y te lo dice bien claro aquí en Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y los tiempos que estamos viviendo son unos tiempos que tenemos que estar examinándonos constantemente. ¿Estoy yo moviéndome en fe? ¿Estoy yo realmente confiando en el Señor? ¿Estoy yo haciendo? O sea, Padre,
estoy viviendo en la sabiduría o te estoy pidiendo sabiduría en este momento de lo alto, o estoy conformándome a este mundo, conformándome, escuchando la voz de los muertos, que son la gente que no tienen a Cristo en su corazón. O sea, son cosas que tenemos que cada uno de nosotros examinarnos. Y no es, cuando yo les hablo a ustedes, no es de condenación, sino que realmente es algo que yo misma hago constantemente. O sea, ¿cuál es la motivación? ¿Qué es lo que me está motivando en este momento? Y entonces me examino, esto no es fe. O sea, esto es miedo o esto es esto. Y entonces uno pide perdón. Esa es la vida de arrepentimiento. Padre, perdóname. Y entonces uno lo corrige y uno sigue caminando. Y es a diario que tenemos que estar examinándonos. No examinando a las personas que nos rodean, cada cual con lo suyo. Y por eso cuando le traigo la palabra a usted, no es algo que yo le digo a ustedes que yo misma no lo practique. Es algo que practico y por eso lo puedo compartir con ustedes en el nombre poderoso de Jesús. El Padre viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que vive, ¿verdad?, en arrepentimiento, examinándose todos los días. Y Él dice que cuando Él venga, hallará fe en la tierra. Te vaya trabajando, te vaya escondido. O sea, esa decisión la vas a determinar tú y por eso es algo individual que cada uno de nosotros en estos tiempos del comezón de oír, porque ahora como está el internet, ahora puedes escuchar un poquito aquí, un poquito acá y tu conciencia está tranquila, pero en realidad es que tú oigas atentamente la voz de Jehová tu Dios y que tú la pongas por obra en tu vida, que tú seas un hacedor de la palabra del Señor. Por eso somos parte de un redil. Y ese redil, el buen pastor que es Jesús, va guiando el ángel de la iglesia y trayendo la palabra que la iglesia necesita para que viva por esa palabra. Amén. Y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con esto de querer escuchar un poquito de aquí, un poquito de acá, un poquito de allá y realmente no haces nada. No, tenemos que saber cuál es la palabra que Dios está hablando a mi redil, a mi iglesia, porque ahí es donde envía Jehová bendición y vida eterna. Ahí yo recibo esa palabra. Comienzo a escudriñarla, a pedirle al Señor sabiduría, entendimiento y entonces comienzo a vivirla en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, creo que le he tomado mucho tiempo. Son bendecidos el cafecito de las 3. Espero que lo disfruten. Mañana estaremos de nuevo compartiendo con ustedes y no estoy segura si esta noche el pastor y yo vamos a hacer un live. Amén. Están pendientes. Suscríbase a nuestro canal aquí de YouTube. También denle like a nuestro Facebook, a los posts que ponemos a cada rato. Denle like y share en el nombre de Jesús. Son bendecidos y les amamos en gran manera. Jesucristo es el Señor.